Hello, pues mira, aquí estamos perdiéndonos en un lugar que se llama el Bosque de los Colomos. Es un lugar bastante extraño, donde hay muchos animalitos, árboles gigantes, no hay mucha basura afortunadamente porque pues tenemos caseta de recolección. Hay cositas como que construyeron hace 280 años y quedaron así como que olvidadas por la mano del hombre y de Dios. Pero pues no está tan acá, ¿no? Está chido. Hay puentecitos con un estilo mínimamente moderno, pudiéramos pensar. ¿Nos trepamos por acá? ¿Hacia dónde te dijo el chico ese? Y aquí tenemos obra de la mano del hombre con unas piezas de escultura abstracta de título desconocido, donde nos muestran la capacidad y el ingenio para hacer madres cosas que tienen más años que la ciudad junta. Y aquí estamos pasando el puentecito chévere donde estaban las cositas tiradas. Y por este lado hay cosas tiradas. Y por este lado hay cemento quebrado y más cosas tiradas. Y muchos arbolitos. Esta es la foto borrosa de lo que es la entrada del parque, creo. Desafortunadamente no se alcanza a distinguir gran detalle. Acá tenemos una foto de mi marido, Adrián, junto a algo que pretendía ser una indicación del tipo de árbol que había en esa zona. Sin embargo, estaba demasiado deteriorado como para ser poco útil. Aquí nos subimos a la colinita y al lado contrario del puentecito estaba ya lo que es la situación de camino hacia la otra parte de lo que es el bosque, donde nos encontramos un montón de ardillas muy chistosas, algo hiperactivas, que correteaban por todos lados y trataban de estafar a la gente que les diera comida. Y evidentemente no es algo que les falle muy seguido, ya que están obesas, gordas, más gordas que mi gata, por tamaño al menos. Y son demasiado amigables en el sentido de que pueden um, acercarse a las personas para tratar de quitarles comida. Desde la vista del puentecito se puede ver pues cosas allá abajo. Y las vistas del bosque se pierden rápidamente a corta distancia por el exceso de uh, boscosidad o lo que fuera. Y también había lugares donde sentarse. De hecho hay una zona que no alcancé a tomarle fotos, donde hay así como construcción medio abstracta con concreto, que de hecho es justamente atrás de esta foto, que esta es una especie de planta de tratamiento de aguas o algo así, desconozco realmente. Y así es como se veía en movimiento más o menos. No es gran cosa, aunque para mí me resulta muy interesante, principalmente por la cuestión estética, ¿no? Los bosques, por otro lado, pues no son particularmente interesantes, pero para mí son más bien desconocidos, ya que nunca he vivido en un lugar donde haya demasiado bosque. Y me afecta mucho en el gestalt y veo formas, figuras, detalles que no existen, pero que parecen existir. Esta es una foto de adentro de una especie de casita que estaba ahí perdida entre todas las cosas, donde adentro había cosas, no tengo idea qué eran. Pareciera como algún tipo de mm, edificio de clases o algo así. Y esa es la ventana donde acomodé para tomar la foto de adentro. Más bosque con sus coníferas y sus efectos raros de... Bueno, no sé si son coníferas, pero son efectos raros. Francamente desconozco qué tanto qué decir de este tipo de árboles, ya que son árboles. Y eso fue todo.